Muy buenas noches, sean bienvenidos a las jornadas de reflexión sobre la crisis educativa en Bolivia. Esta es una iniciativa del Magisterio de Base, principalmente de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en emisión para todo el territorio nacional y también para el mundo. Esto con el objetivo de dar a conocer cuál es la situación actual de los hechos que están aconteciendo con relación a las actividades educativas, principalmente de las escuelas y los colegios. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Bolivia? Vamos a estar develándolo a continuación con un especialista que es muy entendido en la materia. Vamos a estarlo presentándolo en un momento más. Vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad del Decreto Supremo. Muy buenas noches, sean bienvenidos a las jornadas de reflexión sobre la crisis educativa en Bolivia. Esta es una iniciativa del Magisterio de Base y también vamos a analizar a profundidad la huelga que sostienen hasta el momento, en todo caso, integrantes del magisterio y hasta padres de familia por la educación fiscal y gratuita. Recordemos que esta emisión de reflexión de las jornadas educativas, como se lo ha denominado, se la emite todos los martes a las 19 horas, hora de Bolivia. Comenzamos entonces rápidamente con esta jornada de reflexión. Quiero presentarles al profesor Rolando Amelier Solano, desde Santa Cruz. Él es profesor de base, pertenece al magisterio, sin duda la trayectoria le precede y vamos a estar abordando ya en minutos, ya en segundos nada más, cuál es la evaluación que tiene sobre este conflicto que ya es bastante conocido, de la inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4260, que tiene como referencia la aplicación de clases virtuales para de alguna manera retomar las actividades escolares, pero se deben tomar algunos aspectos muy en cuenta al momento de esta situación. Profesor Rolando Amelier, adelante. Muy buenas noches a todos los compañeros, organizadores de estas jornadas. Me place estar con ustedes analizando diversos temas que son de importancia, además de interés nacional y, por qué no decir, de interés general para todos los habitantes de Bolivia, ya que se están presentando diferentes problemas en el magisterio que incumben también a todos los actores de la educación, como ser los padres de familia y también los estudiantes. Un gusto de saludarles y ya vamos a estar desglosando con el tiempo todo el contenido que tenemos preparado. Bueno, profesor, ingresemos rápidamente en materia. Básicamente, como primer punto, tenemos el tema del análisis de la inconstitucionalidad que se ha planteado en el decreto 4260, que tiene que ver con la legalización de la educación virtual, e incluso existen varios sectores que se han pronunciado, incluso han asumido medidas de presión, porque aseguran que esta normativa que ha emitido el gobierno transitorio de Yanine Áñez no contempla ciertos aspectos y estaría vulnerando incluso derechos fundamentales, además de que no se está dando las condiciones necesarias para que todos los estudiantes puedan acceder a las plataformas digitales. No se está tomando en cuenta la situación socioeconómica de muchas familias. Entonces, usted como profesor, en representación de esos miles de maestros que tienen esta labor titánica de poder enfrentar la formación educativa justo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, que prácticamente han dejado a las familias en vilo,
y prácticamente han paralizado las actividades laborales en cuanto a la situación educativa a nivel nacional, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer al respecto? Se plantea, reiteramos, una situación de inconstitucionalidad en esta normativa. Bien, hemos estado analizando con un equipo de compañeros que tenemos aquí en el departamento de Santa Cruz, en el sentido de que este decreto que se ha promulgado el 6 de junio, desde el primer momento que se ha promulgado lo hemos empezado nosotros a denunciar, en el sentido de que no es apropiado, se contradice con la Constitución Política del Estado. Hemos indicado nosotros en su última parte de este decreto, en el sentido de que dice que no se incluirán algunos recursos económicos extras para poder implementar la educación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se está deslindando el Ministerio de Educación de toda responsabilidad. Y eso es contradictorio con la Constitución Política del Estado, porque en la Constitución Política del Estado claramente dice que la educación debe ser financiada por el Estado. Y además es una responsabilidad suprema. Entonces, compañeros, colegas, desde ese punto de vista ya está tropezando con la inconstitucionalidad de este decreto supremo. Otro tema muy importante, aparte de este, es que se está discriminando en la educación, por cuanto no todos tienen acceso a la educación virtual. Hemos señalado desde un principio nosotros aquí en Santa Cruz de que el Ministerio de Educación debería ya haber dotado de equipos tecnológicos a los estudiantes para que no haya discriminación y la brecha de la pobreza entre el campo y la ciudad vaya a disminuir. Y lo hemos hecho conocer inclusive hasta con ejemplos mismos. Los ejemplos son bastante claros y no hay dónde ir muy lejos. En Uruguay se han distribuido tablets y celulares a cada estudiante. Sobre todo se ha priorizado a los estudiantes con más necesidades. Por ese mismo motivo, es necesario de que nosotros como población boliviana y en especial los gobernantes deben fijarse a los vecinos, lo que están haciendo para poder mejorar, si es que quieren hacer algo bien, las actividades o estrategias de superación de la educación que en este momento está siendo golpeada no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Además, en el Perú se ha hecho la misma estrategia. Se ha dotado también de instrumentos tecnológicos a los estudiantes y fuera de eso se ha incorporado en la educación TV y radio educativa. Y no está muy lejos esto de la propuesta de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. La Confederación de Maestros Urbanos propone una educación a través de cartillas educativas. ¿Para qué? Para que esas cartillas educativas lleguen a todos los estudiantes a través de sus padres de familia. Inclusive nosotros habíamos propuesto de que estas cartillas vayan a ser entregadas
conjuntamente los bonos que se han distribuido. Por ejemplo, entregar en las agencias bancarias estas cartillas y los agentes bancarios, como saben de qué nivel, a qué curso pertenece, entregar y dotar de este instrumento educativo, pero no lo ha hecho. Por ese mismo motivo, nosotros creemos que es inconstitucional este decreto supremo, porque además de que se deslinda de la responsabilidad económica y pone bajo responsabilidad de la educación y del financiamiento a los maestros sobre la carga del magisterio nacional, tanto urbano como rural. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo de lo que hemos estado denunciando anteriormente. Ya, si ustedes pueden ver en las páginas de Facebook y del WhatsApp, se han estado publicitando ingenieros que están promocionando sus instrumentos educativos. Por decir, están ya ellos preparando, si quieren decirlo así, las herramientas que necesitan los maestros y los administrativos en las unidades educativas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo eso? Se está comercializando la educación. En el asesoramiento, el Ministerio de Educación debería haber creado las plataformas para que los maestros puedan acceder de manera fácil. O por último, no solamente a través del ministro, llegar a los distritos educativos, a las unidades educativas a través de los directores, para que esto no caiga en las espaldas de los maestros. Y por ese mismo motivo, también estamos viendo que existe mucho por trabajar y lamentablemente el Ministerio de Educación ya debería haber presentado la reglamentación de la educación tanto en inicial, primaria, secundaria y educación alternativa y especial, en los 3 subsistemas que maneja el Ministerio de Educación. Tanto educación regular, educación alternativa y especial y educación superior. Pero como vemos, esperan hasta el último día. Seguramente mañana, a través de los medios de comunicación, hará conocer otra reglamentación que seguramente será de un análisis importante. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente decimos de que el magisterio urbano y rural no han sido tomados en cuenta para elaborar estas reglamentaciones. Entonces, estamos en contrarruta con el Ministerio de Educación. Finalmente, también podríamos encontrar en el último decreto que ha lanzado la presidenta Yanine Áñez, en su artículo 3 y el inciso C, dice, se suspende todas las actividades escolares. ¿Sí? En el mismo artículo dice, en todos sus niveles y modalidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El 6 de junio lanzan un decreto en el sentido de que se deben realizar modalidades de atención en la educación como ser a distancia y semipresencial, utilizando educación virtual. Pero en el último decreto supremo del gobierno dice que se suspenden todas las actividades escolares en todos sus niveles y modalidades. La modalidad semipresencial, la modalidad a distancia están incorporadas ahí. O sea que está suspendiendo todo lo que el mismo ministro ha
promulgado o ha hecho conocer a través de los medios el 6 de junio. Por lo tanto, creemos de que se están contradiciendo y lamentablemente eso es debido a que no están siendo ellos asesorados por gente que conoce el ámbito educativo. No te escuchamos, estimado Aldair. ¿Me escuchan ahora? Hola, hola. Se escucha, ahora se escucha. Bueno, agradecemos la gentileza del profesor Rolando Amelier con relación a la exposición que nos hacía sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de este decreto 4260 que busca prácticamente regular la educación virtual. Se han planteado varias observaciones a esta reglamentación que ha sido emitida por el Ministerio de Educación del Gobierno Transitorio de Bolivia, este decreto 4260, que regula la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial de los subsistemas de educación regular, educación alternativa especial y educación superior en Bolivia. Ustedes han escuchado cuáles son las observaciones puntuales, no se han tocado situaciones que realmente preocupan en este momento porque nos están brindando las condiciones prácticamente. Mañana, como lo anunciaba el profesor Rolando Amelier, se va a dar a conocer otra reglamentación por parte del gobierno transitorio boliviano. Recordemos que esta es una iniciativa en todo caso, estas jornadas de reflexión es una iniciativa de los profesores de base, del magisterio de base, que busca informar a la población y también a los cientos de maestros que se encuentran en esta dura batalla de poder continuar con sus labores educativas, pero se enfrentan a este tipo de situaciones. La segunda pregunta, profesor, va con relación al acoso laboral al magisterio que se ha denunciado desde algunas cuentas falsas, como lo han tipificado varios de los maestros de base que están sufriendo este acoso laboral, básicamente a través de las redes sociales. ¿Por qué surge esta situación? ¿Qué es lo que se busca? Por favor, ¿puede ampliarnos esta información, que la población conozca cuál es esta situación? Profesor, creo que tiene el micrófono muteado. Por favor, desmutelo para que lo podamos escuchar. Hola, hola. Ya, ahora hola. Sí. Bien, yo les decía, aquí tengo un celular. Y todos los días los maestros recibimos una serie de atropellos por parte de mucha gente mal educada, malintencionada en las redes sociales. Ese acoso que sufrimos los maestros ha venido siendo atacada simultáneamente, solamente en este periodo de gobierno, también en el anterior y también en los anteriores. Vamos a hablar del actual ministro de Educación. Cuando era vicepresidente, habían promulgado la ley de participación popular. Y en una de las partes importantes de esta ley
se han creado, se les ha dotado de mucha más responsabilidad a los padres de familia en el control de la educación. Muchos colegas maestros que en este momento nos están viendo saben que en las comunidades donde habitamos, anteriormente el maestro era una autoridad más en la comunidad de los pueblos, inclusive en las ciudades. Eran bien respetados y sus decisiones inclusive no tenían derecho a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque el maestro siempre vela por el interés de la comunidad. Sin embargo, a partir de esa ley se le ha dado una responsabilidad con las juntas escolares que de ese tiempo a esta parte se han tornado como una especie de capataces de la educación. Muchos padres de familia y madres de familia piensan que el maestro debe estar a su disposición en el sentido de que debemos obedecer nosotros sus recomendaciones en los casos específicos de sus hijos. Entonces, a partir de ese entonces, ya los maestros han empezado a perder autoridad. Inclusive vamos a no irnos muy lejos. El año pasado, padres de familia agredían y bueno, en realidad se ve esto permanentemente en los medios informativos. Padres de familia que andan agrediendo a los profesores, no solamente de manera verbal, sino también de manera física. Y esto se debe hacer esta recomendación a todos nuestros padres de familia. Si en algún momento un profesor pierde autoridad o hace el padre de familia que el profesor pierda autoridad ante su niño o ante su hijo, eso quiere decir de que ese estudiante ya no va a tener respeto hacia su maestro y en consecuencia no va a tener, no le va a obedecer al maestro, tanto en las labores educativas y también en algunas recomendaciones que siempre hacemos los maestros, como ser algo sencillo. Siempre decimos nosotros que deben los hijos respetar a sus padres. Pero si el padre nos falta el respeto, entonces el hijo queda confundido, no sabe a quién respetar y por ese mismo motivo se pierde autoridad. Entonces, este es un elemento que quiero hablar sobre las redes sociales, ¿no? El padre de familia empieza sistemáticamente en muchos casos, este es el primer elemento, digo, ¿no? En muchos de los casos empiezan las redes sociales a atacar al maestro que no está haciendo nada, que no está trabajando y está ganando sin hacer nada. Y eso es bastante lamentable, porque deben saber los padres de familia que nosotros los maestros estamos trabajando, nos estamos actualizando en la cuestión de la educación virtual, nos hemos estado actualizando. Por ese mismo motivo ya en la mayoría de los casos ya se está trabajando esto con los estudiantes. O sea, los profesores ya hemos estado trabajando. Inclusive, en muchos casos ya se han ido desarrollando actividades, empezando por WhatsApp, por vía Zoom y otros medios que están al alcance de toda la familia boliviana. Pero lamentablemente, desde la primera autoridad
educativa del país, que es el ministro de Educación, menosprecia ese trabajo. Dice que, en otras palabras más sencillas, dice que no se hagan ilusiones los profesores de que están haciendo un trabajo por vía WhatsApp, que eso no es educación virtual y etcétera. Eso está en todos los medios de comunicación. Quiero que sepan los padres de familia que nos están viendo en este momento que el maestro está haciendo lo que puede y con las herramientas que están al alcance del padre de familia. ¿Cuánto nosotros quisiéramos utilizar las plataformas educativas que con tantas pompas el ministro lo expresa, cuando el padre de familia en muchos de los casos no tiene el artefacto electrónico como es el celular y tampoco puede utilizar un celular de alta gama o de nueva tecnología? Imagínese estar entrando a Classroom, el padre de familia, enseñando a su hijo, etcétera. Es muy complejo. Puede ser de que muchos lo hagan, pero también hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. Sin embargo, los maestros, probablemente en muchos de los casos hemos estado trabajando por clases virtuales o clases o plataformas o instrumentos educativos como ser el WhatsApp y el Zoom, que es conocido por la mayoría de la población. Los mensajes, los videos que se envían a través del WhatsApp y también a través del WhatsApp nos envían también las tareas y los trabajos que han hecho nuestros estudiantes. Es una herramienta bastante accesible para la sociedad, para la comunidad, pero lo complican. Piensan que nosotros, los maestros, no queremos. Pero no, por ese mismo motivo nosotros queremos reunirnos con las autoridades del Ministerio de Educación para explicarles las limitaciones que tienen sobre todo nuestros estudiantes. Imagínense ¿qué va a hacer el padre de familia? ¿Se va a dedicar a enseñar a su niño, por decirle de inicial o de primero, de primaria o en primaria, las plataformas educativas, bajando las tareas, los videos, las planificaciones y todo lo demás, o se va a dedicar a trabajar? ¿En qué momento se va a dedicar a hacer ese trabajo el padre de familia cuando está ya saliendo a trabajar todo el día? ¿En qué momento? ¿En la noche? En la noche. Muchos padres de familia están haciendo ese esfuerzo de colaborar en el magisterio, revisando las tareas que ha enviado el profesor o los videos educativos que ha enviado el profesor a través de estas herramientas de trabajo que es el WhatsApp o las redes sociales. Por ese motivo es importante las cartillas que habla la Confederación. Los maestros sabemos. Por eso también es importante utilizar los medios educativos como ser también la televisión y la radio para llegar a todos. Finalmente, el segundo tema importante, mi estimado Adair, es que se han creado cuentas falsas y estas cuentas falsas se han estado manejando sistemáticamente para desprestigiar al maestro, para insultar al maestro. Yo he hecho un trabajo y lo podemos hacer cualquiera de nosotros, mis estimados colegas y amigos que están viendo esta jornada de debate y análisis. Si ustedes ven en su celular, entran a uno que está insultando a un maestro, entran a su perfil, por ejemplo, en el Facebook, se van a dar cuenta que fácilmente esa persona no tiene amigos en común, no tiene amistades o no tiene amigos agregados a su perfil o a su Facebook. No tiene. Solamente es una persona y listo, que ha creado un perfil y empieza. Y no solamente ese perfil. En este celular, las personas tienen capacidad para crear varios
varios perfiles, compañero Adair y estimados amigos. Pueden crear varios perfiles de Face y en esos varios perfiles de Face pueden empezar a insultar hasta 10, 20, 30 veces a los maestros que estamos en este momento movilizados, exigiendo mejores condiciones educativas para los estudiantes. Por ese mismo motivo es bueno de que nosotros tomemos en cuenta esto, porque mucha gente que está defendiendo no solamente este gobierno, sino también a veces nosotros los maestros exigimos que también los municipios y las gobernaciones atiendan el quehacer educativo, pero estas cuentas falsas empiezan a arremeter contra aquellos que estamos exigiendo justas reivindicaciones para poder mejorar la calidad educativa. Por ese motivo decimos que el acoso en las redes sociales es fundamental y por ese motivo debemos desenmascarar a las cuentas falsas. ¿Para qué? Para que estas cuentas sean denunciadas y sean inhabilitadas por los operadores de Facebook. Sin duda, profesora Melier, es una situación de suma preocupación la que expone, puesto que básicamente lo que se está haciendo es acosar y prácticamente denigrar el trabajo que están cumpliendo los profesores con los recursos que tienen, porque básicamente el Ministerio de Educación, según lo que nos expone, no se ha preocupado en poder subsanar y tomar en cuenta la situación económica, la realidad básicamente de los padres de familia para poder básicamente afrontar esta situación de la pandemia y las actividades educativas. Realmente es muy valorable el trabajo que vienen cumpliendo los maestros recurriendo a plataformas como el WhatsApp, en todo caso a esta red social, para tratar de llegar a sus estudiantes y poder avanzar básicamente en lo que es el desarrollo curricular de las clases. Sin duda nos preocupa mucho esta situación. Recordamos algunos datos que hemos podido encontrar, información oficial que asegura que más del 60% de la población estudiantil tendría dificultades de acceso a las modalidades de educación, en todo caso, que refiere el decreto 4260, ya que los 3 millones de estudiantes del nivel inicial, por ejemplo, representa, en todo caso, de estos 3 millones de estudiantes, el nivel inicial representa el 12.5%, que quiere decir 357,000 alumnos, y el nivel primario el 47.6%, que serían 1.363.000 estudiantes. Además de los 3 millones de estudiantes, la educación fiscal representa el 75.8% de la totalidad de estudiantes, quiere decir que estaríamos hablando de 2.169.000 estudiantes, y los colegios de convenio serían el 12% con 369,000 estudiantes, y la educación privada, escuché bien, solo corresponde de estos 3 millones de estudiantes al 11%, es decir, que solo el 11% de los estudiantes recurre o básicamente estudia en colegios privados, y solo son 325,000 estudiantes, y sería quienes en su mayoría tienen la modalidad, en todo caso, los recursos para poder acceder a las plataformas educativas que tanto se promocionan desde el Ministerio de Educación, sin tomar en cuenta básicamente la realidad de los bolivianos y las bolivianas a nivel general, con una situación económica bastante complicada al momento, y más aún con la pandemia. Por favor, avancemos rápidamente a lo que va a ser básicamente la tercera pregunta. Se sostiene una huelga de hambre
el magisterio rural y el magisterio urbano en rechazo a este decreto supremo 4260. Ya hemos escuchado los argumentos, y también se han sumado padres de familia en la ciudad del Alto, por ejemplo, que hace horas nada más instalaban su piquete de huelga. Tenemos un dato con relación a eso. Son 17 los piquetes de huelga de hambre que están instalados a nivel nacional en rechazo a este decreto supremo, que básicamente está pidiendo que se pueda tomar en cuenta las realidades que expuso el profesor Amelier, y también que se pueda consensuar con las diferentes organizaciones de maestros, como es la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales, y también la de los padres de familia. Al respecto, ¿qué nos puede informar, profesor? Bien, respecto a la huelga de hambre, nosotros como maestros en el departamento de Santa Cruz, en especial de quienes somos parte de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, como maestros de base, células sindicales, el día de ayer hemos tenido un consejo consultivo para tomar determinaciones. En el caso de Santa Cruz, queremos explicar claramente que hemos sido nosotros la federación más intransigente a la hora de defender los derechos de los maestros y, por qué no decir, de la comunidad educativa. El día de ayer se han expresado las bases y han indicado de que en Santa Cruz la pandemia está azotando de manera implacable con los maestros y con la ciudadanía en general. Prueba de ello, estimado Adair, compañeros y amigos que están viendo, es que cada día lamentablemente fallece un colega maestro, o puede ser un compañero de personal de servicio o administrativo. ¿Por qué? Porque aquí en Santa Cruz no existen las condiciones sanitarias para poder manejar esta pandemia. Lamentablemente ha colapsado el sistema de salud. Por ese mismo motivo, por el momento, se ha analizado y se ha decidido no ingresar en una huelga de hambre. Sabemos bien que hay colegas que están decididos, porque así la convicción revolucionaria del maestro lo exige, para ingresar en una huelga de hambre. Pero lo que quiere las autoridades, en este caso, hemos hecho el análisis, es de que hayan personas que se infecten, sobre todo en los lugares donde está la pandemia azotando, en especial en Santa Cruz. Nosotros nos contagiamos en la huelga de hambre en Santa Cruz, con semejante surazo que está también presentándose en el departamento, y se avecina otro más todavía entre estos días, y van a buscar un culpable, y van a buscar al culpable, que es la federación. Van a decir que el maestro no está cuidando ni siquiera su salud, y les vamos a dar el argumento para que puedan ellos tener y utilizar cámaras, sobre todo las autoridades, para echar la culpa y buscar chivos expiatorios. Por ese mismo motivo, como Magisterio de Santa Cruz, hemos decidido hacer movilizaciones en las afueras de la dirección departamental. Hoy lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en el transcurso de los días, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Consultivo. Vamos a seguir nosotros asumiendo esa responsabilidad, y también nosotros hemos organizado una comisión
de maestros que se van a encargar de trabajar en la orientación y la información en las redes sociales hacia la comunidad de cruceña y también, ¿por qué no decir boliviana? Porque es necesario que la población se entere de los pedidos justos que tiene los maestros. Yo valoro quien habla en este momento ha estado en 5 huelgas de hambre. Estamos, como se dice, pagando en este momento la factura de esas huelgas de hambre que hemos sufrido, si quieren llamarlo así, porque es desgastante y es irreversible esta medida y las secuelas no tienen, como digo, retrocesos, son irreversibles. Por ese mismo motivo, reitero, valoro la actitud de los compañeros que en las federaciones, en algunas regionales y sobre todo en la ciudad de La Paz, ya han instalado los piquetes de huelga y nosotros vamos a continuar con la movilización también aquí en Santa Cruz y les vamos a siempre dar nuestro apoyo a estos compañeros. Y seguramente próximamente la federación también hará las evaluaciones necesarias aquí en Santa Cruz y tomaremos también medidas de presión más radicales. Entre otros elementos, el Consejo Consultivo también que hemos tenido el día de ayer como Magisterio Cruceño ha hecho también este cuestionamiento a los dirigentes nacionales. En el sentido de que no se ha agotado instancias, en el sentido de que no se ha ido a la movilización de manera escalonada. Sin embargo, ya está hecho, ya está dicho, y el objetivo es el cambio de ministro, porque ya hemos sido demasiado ya agredidos por esta autoridad. Yo quiero decirles algo a los colegas maestros que en este momento están viendo. Todo el tiempo el ministro en todas sus entrevistas desprestigia y menosprecia el trabajo del docente. Lamentablemente parece que existiera una frustración en nuestra autoridad, porque él siempre hace realce a la educación privada y pone como ejemplo a la educación privada en el sentido de que ya ellos están implementando, ya están haciendo ellos. Nos hemos reunido con la ANDECOV, nos hemos reunido con esto y con el otro. Y eso es lamentable cuando estamos hablando nosotros en este momento también de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado dice que la educación es prioridad del Estado y solamente el ministro está dando importancia a un segmento minoritario que tú mismo lo has mencionado, Adair, en el sentido de que es un 11% de la población estudiantil que utiliza la educación privada. Y le voy a decir algo más para que tengamos conocimiento sobre educación privada. La educación privada también no son solamente aquellos estudiantes que tienen condiciones económicas elevadas. El sistema educativo en algún momento también ha colapsado en algunas unidades educativas. Y no me van a dejar mentir los colegas y los padres de familia que están mirando en este momento, que hay unidades educativas en las zonas, sobre todo periurbanas, que ya no hay espacios para poder matricular a sus hijos o a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre de familia para evitar que sus niños y sus hijos adolescentes y jóvenes queden sin estudio? Acuden a la educación privada. Yo valoro aquí en Santa Cruz, hay unidades educativas privadas
que son muy importantes y prestigiosas y tienen una matrícula escolar bastante baja. Por no decir, en palabras mucho más sencillas, su mensualidad es baja. Hay hasta de 300 bolivianos la mensualidad, unidades educativas. A diferencia de otros colegios en las que se paga 1.400, 1.500, hasta $2.000, ¿no? En esas unidades educativas de doble titulación. Entonces, es lamentable esta situación, hablar de la segmentación de la educación con la educación privada y la educación fiscal. Por ese motivo, nosotros como maestros estamos en movilización en este momento. Se ha ya iniciado la huelga general de los maestros y debemos nosotros apoyar en todo momento, y vamos a siempre nosotros estar apoyando cualquier medida que sea en beneficio de nuestra sociedad. Profesor, una última consulta con relación a todo el panorama que nos ha expuesto. Nos llama sumamente la atención que muy bajo se escucha el volumen de tu... Muy bajo se escucha, no sé qué es lo que pasa. Hola, hola. Por favor, tal vez la parte técnica. ¿Se me escucha mejor? Hola. Profesor. No, se escucha muy bajito el volumen. Profesor, ¿me escucha? Hola, hola. Quito el volumen, profesor. Pero sí se escucha. Bueno, profesor Rolando, básicamente lo que le estábamos consultando es que, escuchando todo el panorama que usted nos menciona, semejante situación que básicamente pone en juego la situación de la educación gratuita en Bolivia, y además de que no se tienen los implementos necesarios para afrontar esta situación de la pandemia, nos llama poderosamente la atención el hecho de que algunas federaciones urbanas no estén asumiendo las decisiones que están ustedes mencionando en este momento, como acciones de protesta, acciones que prácticamente vayan en beneficio de poder defender la educación gratuita y demás, y además de que sea accesible a todos, no solo para los colegios privados ni para quienes tienen plata, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, para todos los estudiantes en realidad, ¿no? Lo que pasa que en esta temporada no estamos en una situación, sobre todo en el departamento, en la ciudad más que todo de Santa Cruz. Puedo expresar con conocimiento de causa, ¿no? No sabe quién está ya con el virus. Y esta situación es lamentable porque no hay condiciones para poder afrontar una huelga de hambre, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. En algunas capitales probablemente ya se está conteniendo y ya están ingresando en esta extrema medida. Pero nosotros, como hemos dicho en el Consejo Consultivo del día de ayer, no están descartadas ninguna de las posibilidades. Por el momento, hemos decidido nosotros expresar nuestra... Profesor, ¿me escucha? Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Adair. Hola. Sí, tuvimos un conflicto con el tema de la señal de internet. Son temas técnicos que escapan ya de nuestras manos. El servicio de internet a veces es un tanto deficiente. Por favor, lo escuchamos, profesor. Sí, decíamos que nosotros, con toda la responsabilidad como dirigentes de Santa Cruz, estamos cuidando y velando la salud de nuestros colegas. Por ese motivo, nosotros no podemos, como dirigentes,
obligar a las bases a asumir una medida. Recibiendo los consejos de nuestros compañeros de base, hemos decidido iniciar las protestas necesarias en las puertas de la dirección departamental y continuar con esta movilización hasta que ser escuchados. La huelga de hambre no se ha aceptado por cuanto, les reitero una vez más, la pandemia aquí en Santa Cruz está golpeando fuertemente a las familias cruceñas y al magisterio en especial. Por ese motivo nosotros estamos a la espera de los resultados de las negociaciones que van a seguramente encarar la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales con el gobierno central. Y de acuerdo a eso, nosotros el día de ayer se ha indicado en el Consejo Consultivo de que vamos a estar en permanente contacto, en permanente comunicación y cualquier medida que vayamos a tomar nosotros aquí en adelante como magisterio cruceño va a ser neta responsabilidad del gobierno por cuanto no estamos siendo escuchados. Ahora bien, respecto a la calidad educativa, quiero indicar lo siguiente para que quede claro esta situación. Nosotros como maestros no solamente estamos velando por el interés del magisterio, en su caso de los maestros. En todo caso, también queremos hacer notar de que estamos también pidiendo a las autoridades de que nos den las condiciones necesarias para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes tengan el internet gratuito. Eso es el primer elemento. Se pueda dar. Que nos puedan presentar las plataformas virtuales que sean accesibles de manera gratuita, tanto para los estudiantes como para los maestros. Alguien puede decir, Aldair, los maestros es su trabajo, tienen que gastar, etc. Es cierto, se puede gastar. Hay muchos colegas que ayer lo han expresado, que están gastando su mismo dinero comprando los servicios de internet, tanto como megas, wifi, etcétera. Pero muchos colegas tenemos no solamente un paralelo, un curso. Los que trabajamos con educación de especialidad, por dar un ejemplo, el de química o el de matemática, tiene que utilizar tiene varios cursos con los que se tiene que comunicar. Entonces, prácticamente y básicamente estamos haciendo uso del internet, digámoslo así, excesivo, si quiere decir, para nuestra economía. Por ese motivo nosotros queremos que el ministerio haga un convenio con las telefónicas para que cualquier aspecto educativo, tanto para maestros como estudiantes, sea de carácter gratuito. Y ojo, que se cumpla con lo que se dice en la Constitución Política del Estado, que sea gratuito y que no sea la carga económica ni para el padre de familia ni para los profesores. Por ese motivo nosotros estamos exigiendo eso y además de que también estamos exigiendo que cumpla el ministro con su palabra de dotar las herramientas como ser computadoras y celulares a los estudiantes. Ya lo hemos pedido nosotros con anticipación, estos equipos, pero hasta ahora no se da, no se cumple. Por ese mismo motivo son estas movilizaciones hasta lograr que sean escuchados, no solamente los maestros, que quede bien claro esto, compañeros, sino también para que tengan condiciones los padres de familia y los estudiantes. Profesor, sin duda nos preocupa esta situación, nos preocupa de sobremanera
Y básicamente, entonces, la propuesta que ustedes le están realizando al gobierno es que básicamente se les puedan dar las condiciones para que puedan brindar su trabajo, ¿no? Para que puedan realizar las actividades laborales que desarrollan, como es el acceso a Internet gratuito, como es el acceso a estas plataformas de forma gratuita y otra serie de hechos que sin duda nos parecen bastante lógicas, además de que también como usted bien mencionaba, también ya se han estado ejecutando en otros países, básicamente. Entonces, nosotros también queremos, en todo caso, preguntarle para terminar ya la entrevista, si es que los compañeros del UMAC me confirman si nos vamos en vivo al lugar donde se encuentran en huelga, según la comunicación que estamos sosteniendo con ellos. Para finalizar, como maestro de base, que básicamente está sufriendo este tipo de necesidades, este tipo de carencias, ¿cuál sería el mensaje que le da al padre de familia que básicamente quiere apoyarlos? Porque también se han instalado algunos piquetes de huelga de hambre en apoyo al magisterio, porque también consideran, obviamente, que las exigencias que ustedes tienen no solo son justas, sino que también se trata de un tema de sentido común para que puedan continuar con las labores que ustedes desempeñan. Bien, la movilización que están encarando los padres de familia, también los compañeros de la CFAMB, que son los estudiantes normalistas, es una movilización para que se cumpla la educación fiscal gratuita. Yo valoro bastante a los padres de familia que están en extrema medida, porque realmente están velando por la educación de sus hijos. Y debe recibir también la solidaridad de todos los padres de familia. Quien está hablando en este momento también es padre de familia. Tengo mis niños en la etapa escolar y también yo sufro la situación que ellos están en este momento sufriendo. Porque todos los profesores tenemos familia, tenemos hijos y estamos viviendo en carne propia esta situación. Por ese motivo, a veces cuando dice el ministro un pesito, un bolivianito, dice que cuesta 1 hora de internet, eso es una mentira. No se puede comprar un boliviano 1 hora. Sí o sí tienes que comprar 2 horas que cuestan 2 bolivianos. Entonces, bueno, básicamente creo que el tema del internet nuevamente nos está nosotros también estamos sufriendo esta situación y todo nuestro apoyo a los padres de familia. No sé si el centro del UMAC me puede confirmar cuál es la situación. Adelante. Hola, hola. Bueno, hola, ahora hola. Sí, profesor, hemos tenido un conflicto técnico con el tema de su audio. Le vamos a pedir, por favor, que pueda nuevamente reiterar su intervención por el tema de la señal y el tema del micrófono. No se lo he escuchado muy claramente. Por favor, reiteramos cuál es el mensaje hacia el padre de familia desde el magisterio de base que se encuentra movilizado en pro de las condiciones para poder desarrollar las actividades académicas en las unidades educativas y en pro de continuar con un acceso universal, un acceso gratuito a la educación. Bien, queremos indicar a los padres de familia que están movilizados toda nuestra solidaridad y nuestro respeto hacia esa
determinación que ellos han tomado en apoyo a los maestros y en especial en apoyo a la educación fiscal y gratuita de sus hijos. Indicaba anteriormente de que los maestros también somos padres de familia y por ese mismo motivo sufrimos las consecuencias económicas de la implementación de esta reglamentación. Por ese mismo motivo nosotros estamos apoyando a la distancia la medida que están tomando y que debe ser también de consideración de todos los padres de familia a nivel nacional, porque obviamente están en defensa de la educación de todos los hijos, de todos nuestros hijos y también de la economía de los padres de familia. Por ese mismo motivo es valorable esta acción que ellos están asumiendo y nosotros en cualquier momento también, si la situación amerita, estaremos acompañándoles en las medidas, radicalizando también lo que han empezado los compañeros el día de ayer en la ciudad de La Paz. Muchas felicidades a los compañeros que han tomado esta medida y todo nuestro apoyo y respaldo. Bueno, agradecemos su gentileza, profesor Rolando Amelier. Reiteramos estas jornadas reflexivas sobre la crisis en la educación en Bolivia. Se van a emitir todos los martes a partir de las 19 horas a través del canal de YouTube que ha habilitado la agrupación LUMAC del Magisterio Rural y el Magisterio Urbano, básicamente, en pro de poder mantener informado a la población, en pro de poder mantener informado al maestro de base que se encuentra en pie de lucha frente a estas situaciones que ha podido estar básicamente exponiéndolas el profesor Rolando Amelier. Estaremos atentos también seguramente a la reglamentación que va a ser emitida desde el gobierno transitorio con relación al decreto supremo que básicamente reglamenta la educación virtual con esta serie de situaciones que básicamente no le hacen nada bien a la educación en Bolivia, principalmente en las unidades educativas fiscales y de convenio, básicamente, que ya habíamos mencionado, son una mayoría, estamos hablando de casi más del 75% del grueso de los estudiantes que se concentran en esta situación de las unidades fiscales y las unidades de convenio. Profesor, ya llegamos al final. El Frente LUMAC me confirma que no ha podido establecer contacto con la huelga como lo habíamos anunciado y nos despedimos rápidamente. El mensaje final, por favor, profesor, desde Santa Cruz. Bien, compañeros, nosotros con un equipo de profesores de base que tenemos aquí en Santa Cruz y a nivel nacional, estamos preparando un documento de inconstitucionalidad. Vamos a presentarlo, esta demanda, a las autoridades pertinentes por cuanto no pueden el Estado, en todo caso el gobierno central, discriminar ni tampoco contradecirse en sus reglamentaciones y en especial en sus decretos. Por ese mismo motivo estamos haciendo las consultas necesarias ante compañeros abogados constitucionalistas para presentar esta demanda y próximamente haremos conocer en qué situación se encuentra, porque lo único que nosotros como maestros y dirigentes queremos es que la educación sea gratuita para todos. No solamente estamos viendo nosotros en el ámbito de la educación fiscal, sino para todos los estudiantes, inclusive para los de educación particular, porque también ellos son nuestros hijos, también ellos son nuestros sobrinos y también son parte de nuestra familia. Muchísimas gracias a Dair y hasta una nueva oportunidad. Saludos a la distancia y
un abrazo fraterno desde Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rolando Amelier. De esta manera concluimos las jornadas reflexivas del magisterio. Esperemos que este caos pueda terminar, que se pueda encaminar una solución que prácticamente dé curso a prácticamente las situaciones que ha expuesto el profesor Amelier. Podríamos volver a mencionarlas, pero básicamente lo que queremos dejar claro a manera de conclusión es que el magisterio urbano y el magisterio rural, los profesores de base se encuentran movilizados en pro de resguardar la educación gratuita y también que se puedan garantizar el acceso prácticamente a las plataformas digitales, a Internet, en pro de que todos los estudiantes puedan llegar a poder prácticamente escuchar las clases de mejor manera, prácticamente a poder recepcionar la información educativa como debe ser, y no dejando prácticamente esta carga sobre las espaldas de los profesores y de los colegios mismos, de los padres de familia, cuando el Estado en realidad tendría que ser el responsable de poder prácticamente dar las condiciones necesarias para que todos puedan acceder a la formación educativa. Esperemos y reiteramos que este caos pueda terminar y que se pueda avanzar en esta situación. Vamos a continuar con esta emisión de jornadas reflexivas organizadas por el Frente Lumac todos los martes a las 19 horas. Muchísimas gracias. Permiso, buenas noches.